Bueno, hoy tengo un invitado que para mí es una persona referente en Chile, es una persona que se codea con en este momento personas de alto rango, de alto nivel, como Yados. Es una persona que ha venido transformando su vida en todos los sentidos. Pasó de estar manejando temas de droga, pasó de estar manejando temas de delincuencia, como él lo dice, con un trozo de madera se compró un Lamborghini y eso es algo que la verdad me voló la cabeza. Y tenemos el honor de estar con Carlos. Carlos, amigo, te doy la bienvenida. Gracias Muchas por estar gracias. acá. Gracias por hacerte el tiempo, porque también sé que tienes una agenda bastante copada. Pero te doy la bienvenida y esperemos fluir en este podcast. Como te lo decía en el mensaje, no tengo ni una pregunta, o sea, no tengo nada, absolutamente nada creado. Simplemente que fluyamos acá y que tú puedas aportar desde lo que tú quieras, de lo que tú tengas para dar, bueno, a las personas que te van a escuchar. Ya de hecho ya sé que lo vienes haciendo en tu comunidad, sé que tienes varias cosas, pero bueno, que fluyamos en este caso. Así que bienvenido, Carlos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de compartir este momento contigo. Siempre con las ganas de entregar valor y de contar mi experiencia para que le pueda servir a muchas personas y seguir impactando vidas, que Lo es lo sé, más hermano, importante. lo sé porque lo veo en tu Instagram, 5am, no fallas, ahí con tu comunidad haciendo burpees, impactando, leyendo, creciendo y bueno, creo que eso es algo muy bonito que haces, es algo que también otra persona te ha permitido impactar, transformar, etcétera. Y nada, quisiera partir haciéndote una pregunta clave. ¿Quién es Carlos? Bueno, Carlos hoy en día es una persona que ha evolucionado, que ha cambiado mucho, de un giro completamente a su vida. Hoy en día es un empresario, un visionario, un soñador y un constructor de sueños. Seguimos soñando y seguimos tomando acción. No sé, soy una persona que está enfocada en entregar valor al mundo y a ayudar al máximo de personas posibles. Ese es Carlos hoy en día. Qué fantástico, hermano. ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Normalmente a veces las personas les preguntan, ¿quién eres? Y dice, soy ingeniero, tengo 4 títulos, tengo un magíster. Y mira la diferencia entre una persona que está dispuesta a entregar y a dar desde su esencia, desde su integridad, desde lo que le aportó y superó a otra persona. Así que gracias por compartirlo. Em, Sé que por ahí tengo poca noción, obviamente, pero sí me gustaría que la gente que te va a ver esta entrevista pudiera conocer a Carlos desde una infancia, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, los recuerdos que tengo fue una bastante dura, bastante cruel en el sentido de pobreza, con una madre soltera, con 2 hijos, naciendo en un campamento, extrema pobreza, eh, pasando muchas necesidades. Así que esa fue mi infancia. Sí, una infancia, yo creo, marcada por la pobreza, rodeada de delincuencia, de drogas, de alcohol. No, no en mi hogar, pero sí afuera. Mi madre trabajaba todo el día, entonces estaba constantemente expuesto a malos entornos. ¿Y qué edad tenías cuando eso pasaba? Bueno, los recuerdos que tengo de mi infancia, mudándonos, yo nací en un campamento, una casa prácticamente de cartón, por decir así, y nos trasladamos mi madre con un carretón, nos llevó a mí y mi hermano al hogar nuevo que tuvimos, y son los primeros recuerdos que tengo de infancia, donde tuvimos un primer hogar sólido, por decir así, de material sólido. Y O sea, pasaste de una casa de cartón a un material como más sólido, claro, digamos. claro, claro. Y, Y ahí tenía alrededor de unos 5 o 6 años, que es lo que tengo recuerdos muy vagos de esos momentos. Y de ahí ya mi madre trabajaba todo el día y me quedaba con mi hermano mayor. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Un niño de 5 o 6 años viendo pobreza, capaz. O sea, ¿cómo tú interpretabas en ese momento? Si puedes irte ahora mismo a esa vivencia, de hecho imaginar la ropa que usabas, de cómo estabas vestido y todo, sería fantástico que lo pudieras transmitir. Yo creo que, mira, recordando la edad que te estoy mencionando anteriormente, más que la pobreza que recordaba en ese momento era estar con mi madre. Como mi madre trabajaba todo el día, como que quería estar con ella. Después que fui creciendo, me di cuenta
las necesidades y por qué mi madre trabajaba tanto. Después nosotros salíamos a pedir dinero por las calles. Yo salía con mi abuela, mi madre, salía con mi hermano mayor y salían mis tíos, porque toda mi familia de parte de mi madre eran muy pobres. Creo que mi abuelo perdió toda su fortuna porque sí tenía mucho dinero y la perdió en las carreras de caballo. Entonces lo dejó en la pobreza. ¿Y en ese momento dónde vivías? ¿En qué parte de Chile vivías, Carlos? Yo vivía en la comuna del Bosque, en el sector sur de Santiago. Sí. O sea, tu infancia, digamos, fue acá y después fue que te fuiste al sur de Chile, ¿no? Sí, yo viajé a Chiloé en el 2000 porque me llevaron a trabajar. Ya después más grande, mi madre tuvo su pareja, mi padrastro, y me llevaron a trabajar a Chiloé. Vale. Ahora, el niño de 5 o 6 años, ¿qué era lo que extrañaba de mamá? O sea, tú decías que querías estar con ella. Claro. Pero ¿qué era realmente lo que tú querías sentir de mamá? ¿Qué era lo que esperabas de mamá? Que mamá trabajaba, pero ¿qué era lo que esperabas? Pasar tiempo con ella, yo creo. Sí, Yeah. Era muy mamón, creo, cuando es chico, entonces más que quería estar con ella. Ya después, cuando me di cuenta de que ella trabajaba para sustentar el hogar, ya tenía ganas de salir a trabajar. Sí. ¿Y papá dónde estaba? Mi padre viajó a Europa cuando yo nací y después cuando volvió mi madre ya no quería nada con él. Creo que él ya tenía otra familia y todo. Sí. Solamente sabía por personas que me decían que me parecía a mi padre, pero no lo conocía hasta ya de más grande. Más grande. Sí, unos 16, 15 años aproximados. Si pudieras mandarle un mensaje a ese niño de 6, 7 años, de adulto ahora, ¿qué le dirías? Que siga exactamente igual como lo está haciendo, que siga perseverando nomás y que el éxito lo está esperando. Bien, bien. Sí. Claro, pero ese niño de 6, 7 años, tú como adulto, si tuvieras que reconocerlo, porque solo piensa esto, un niño de 6, 7 años no sabe qué es el éxito, Claro. ¿ya? Pero un niño de 6, 7 años a lo mejor, no sé, digo yo, que tuvo que soportar a lo mejor una noche de silencio en tristeza, ¿sí? De ver por qué otro niño a lo mejor tenía cosas que tú no tenías, pero mira quién eres hoy. Entonces, y tú de adulto, decirle al Carlos de 6, 7 años, en forma de reconocimiento, ¿qué le dirías? Cariño, no le daría compañía. Sí. Sí, sería difícil como poder decirle algo más que sea fuerte, ¿no? Que tenga fuerza y que siga adelante, ¿no? Sí. Más que poder dejarle un mensaje más allá es darle fuerza, ¿no? En su soledad, en su momento que tenía ese niño. No sé. Pues te lo pregunto, ¿por qué, Carlos? Porque da igual la edad que tengamos, el niño siempre va a vivir dentro. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque ese niño a lo mejor también tenía sueños. ¿Recuerdas algún sueño de cuando estabas chico? Volverme millonario para ayudar a mi familia. Claro, porque Sí, generar dinero como sea. Venías de una situación obviamente precaria, económica, y claro, lo que tú veías era pobreza y tú decías, bueno, de aquí me vuelvo millonario y salgo de acá y apoyar a mi familia, ayudar a mi familia en como sea. Sí. Eso te hizo de alguna forma hacer cosas que hoy, no que te arrepientas, pero que sí has contado, por ejemplo, por ahí que vendías droga, me estabas metido en el mundo de la delincuencia. Claro, el tema es que como mi padre viajaba a Europa a delinquir y todo mi entorno, los papás de mi amigo también hacían lo mismo, era que me crecí en ese ambiente donde solamente quería salir a delinquir. Porque en mi infancia, en mi inocencia, entendía en ese momento de que era la única forma de salir adelante, de volverse rico, de poder darle lo mejor a tu familia. No conocía otro camino porque nadie me lo había explicado. Entonces era o traficar o delinquir. Entonces ya mi sueño desde muy pequeño era viajar a Europa. Veía que los padres de mis amigos llegaban desde Europa con la mejor tecnología, la mejor ropa. Entonces yo me quedaba ahí mirando así. Y todos me decían, ¿y tu papá? ¿Qué te parecís? Que vaya a ser igual a tu papá, eres igual. Entonces como que en mi subconsciente se grabó esa información y a medida que fui creciendo era como, lo único que quería hacer era viajar a Europa a robar. Wow. O sea, claro, nosotros somos
de alguna forma el reflejo de nuestros padres y como tú lo dices, ¿no? Hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria y en el fondo habla de que en el fondo tú te vas convirtiendo por lo que ves, por lo que otro te enseñó, para tú poder, no sé, salir adelante. En tu caso era como un sueño, ¿no? Ir a Europa a delinquir, a robar, porque asociabas el ir a Europa con tener plata para comprarme la mejor ropa, como para comprarme las cosas que de niño siempre como que estaban precarias y siempre faltaron, ¿no? Correcto. Sí. Bien. Si pudieras contar un episodio de tu vida, por ejemplo, cuando estuviste en la delincuencia, tal, que te hayan agarrado o que tú hayas dicho, lo peor que pude haber hecho fue esto. A ver, un momento en el que me agarraron y lo peor que pude haber hecho fue esto. Bueno, son muchos momentos, entonces. Uno que tú digas, este lo recuerdo porque ahí sentí miedo, ahí dije, puta, ¿qué estaba haciendo? ¿Si dónde me estoy metiendo? Es que en sí, así como en ese momento no sentía arrepentimiento. Primero era como un hobby, era como, quiero irme a la cárcel. Quiero Sí. experimentar eso. Era llegar a mi barrio y decirle, vengo saliendo de la cárcel, vengo victorioso. Porque en el mundo era así. No es como, no sientes arrepentimiento. Después de más grande quizá no tengo recuerdos como de arrepentimiento porque en la forma que delinquir que yo tenía no era un daño directo. Recordando ahora, hay una vez que asalté a un niño y llegué a la casa y bueno, ¿Qué edad tenías tú? no asalté a un niño, asalté a un papá con un hijo, con un amigo. Y me llevé la mochila para la casa y que le robé, ¿cierto? En ese entonces tenía como 14, 15 años, habré tenido yo. Y la Saray andaba con armas de fuego y todo. Entonces me llevé la mochila porque me la quería dejar para mí. Y en la mochila, mi madre revisa la mochila y encuentra una libreta donde decía que la mamá del niño estaba enferma. Y mi madre se puso a llorar y me contó eso y me dijo, mira, lee, y ahí fue como... ese fue un momento en el cual hice un daño directo que sí me arrepiento. Sí fue como tocó algo así muy profundo y yo decía, wow, ¿qué estoy haciendo? Sí. Claro, tocó una fibra porque justamente la mamá de ese niño estaba enferma, sí. Claro, entonces me sentí muy identificado con lo que pasábamos nosotros en el hogar Obvio. también. Ya después de eso no volví a delinquir nunca más de esa forma como asaltando a alguien directamente. Ya era como, no sé, robar en departamento. ¿Llegaste a entrar a casas a robar así, a Sí, apartamentos? sí. ¿Qué robabas? ¿Qué era lo que buscabas ahí? O sea, Una joya, el oro, solamente oro, entrábamos buscando solamente joyas, nada más. ¿a qué edad comenzaste a consumir la droga? Como a los 14, 15 años probé la marihuana. ¿Solo marihuana has consumido o No, consumí, empecé con la marihuana, después ya en el barrio donde me crecí, obviamente abundaba la droga, entonces consumíamos cocaína, mucha cocaína, sí, desde muy pequeño. ¿Y qué edad tenías ahí, Carlos? 14, 15 años, sí. Esa fue la edad en la que ya fue como que me rebelé. Sí, sí. Cuando consumías, ¿salías luego a delinquir? No, no. ¿Solo consumías y Solo como para consumía. pasar el rato? Yo empecé delinquiendo solamente para llevar dinero a la casa. Yo salía a comprar con mi hermano y botaba el dinero en el suelo y decía, hermano, mira, hay dinero en el suelo. No encontramos dinero y llegábamos a la casa con, mamá, Carlos se encontró dinero. Y así yo podía justificar el dinero que tenía. Y me compraba ropa y tenía que siempre estarla escondiendo para que mi madre no se enterara porque ella nunca probó. ¿Cómo se llama tu mamá? María Espina. ¿Todavía está viva? Sí, gracias a Dios. Ya. ¿Y ella qué piensa de ti ahora? Hoy en día me he transformado en un ejemplo para ella. Sí, está orgullosa. Una persona que soy ahora, porque ella me hizo la guerra mucho tiempo. O sea, te hizo la guerra desde su amor. Descubrí, claro, desde su amor, cuando descubrió que yo estaba atrapado en la delincuencia y estaba haciendo daño y no quería un hijo delincuente ella. Igual tuviste preso, ¿no, Carlos? Sí. ¿Pero fue por una noche o estuviste preso un tiempo? Bueno, en el transcurso de mi vida he estado preso varias veces
La primera vez que estuve preso fue a los 16, a los 17 años. Sí. ¿Por qué? Fue porque me querían asesinar. Me querían asesinar, llegué a Chiloé. Cuando me estaba portando mal en la casa, mi madre descubre que yo estoy delinquiendo y todo esto. Bueno, ahí fue la primera vez que fui detenido. Eh, Fui detenido en un supermercado robando. Entonces ahí me dijeron, ya no tienes remedio, te vas a Chiloé a trabajar con tu padrastro. Y llego a Chiloé y en Chiloé no quise seguir las reglas que tenía el hombre, mi padrastro, entonces decidí irme a la calle. Pero ya Y vivías solo con él. sí, mi madre estaba en ¿Y Santiago y estaba en la... cómo era tu trato con él? O sea, cómo te trataba? No, o sea, nunca tuvimos buena comunicación porque él, para mí sentí en ese momento de niño que él llegó a ocupar mi espacio, porque yo quería generar dinero eh, para poder sacar adelante a mi familia. Entonces cuando ya estaba en ese camino, llegó una tercera persona a ocupar ese espacio, entonces fue un rechazo total. Mm. Sí. De hecho, él llegó a mi vida como cuando yo tenía 10 años, 11 años. Entonces ahí yo ya me fui del hogar a vivir a donde unos familiares, a donde unas tías. Y dejaste de vivir con mamá. Y después volvía así, iba, volvía. Entonces después cuando llegué a Chiloé, ahí fue cuando terminé viviendo en la calle. Sí. Cuéntame esa etapa, que esa etapa así... ¿Cómo fue, cuánto tiempo viviste en la calle? Oh, fueron meses, la verdad no recuerdo el momento, la fecha exacta. Eh, Tenía dos opciones, o venirme a Santiago y también seguir el mismo camino, o quedarme en Chiloé. Me quedé con el dinero del pasaje que tenía. Esperé que me pagaran mi sueldo, porque trabajé allá en Chiloé con mi padrastro. Esperé que me pagaran mi sueldo y me fui al terminal de buses. Ya me voy para Chiloé, o sea, me voy para Santiago ¿O me o quedé? me quedo acá. Y decidí quedarme ahí. Y ahí empecé a beber, a drogarme y ahí me gasté todo el dinero y ya después miré a mi alrededor y ya estaba solo, no tenía dónde dormir y tuve que ir a dormir abajo un puente, a un lugar y ahí pasaron los días y la verdad no recuerdo la fecha exacta, pero sí fue un momento que se hizo eterno. No terminaban nunca los días ya que ¿Qué pensabas en ese momento? tenía la esperanza de que algo grande se venía. No sé, sentía algo dentro de mí de que tenía que seguir adelante. No me gustaba la vida que estaba llevando y sentía que tenía que hacer algo y tenía que ser perseverante, ¿no? En ese momento sentía, había una chispa dentro de mí que es la fe que yo creo que tenemos cada uno de nosotros. La fe en Dios de que algo sigue así, nomás vamos, Carlos. Si bien estaba perdido, sabía que había algo más. ¿Y cuándo empiezas, Carlos, como a transformar tu vida? ¿En qué momento tú pasaste de delinquir, de estar en la calle, de estar en la droga? O sea, ¿en qué momento haces ese salto? Porque es un salto cuántico. ¿En qué momento? ¿Qué pasó para tú conectar con esa parte? Bueno, yo ya después que, para terminar la historia anterior, te continúo con esta pregunta. Me quisieron asesinar, ¿cierto? Y Ujú. cuando me quisieron asesinar, terminé yo apuñalando a la persona que me quería asesinar. Entonces ahí terminé en la cárcel a mis 17 años esperando mi mayoría de edad. Ahí estuve varios meses preso. Después ya mi mayoría de edad me voy a Europa, vuelvo delinquiendo, atrapado en ese mundo. O sea, ibas a Europa a delinquir y regresabas. Claro, entonces después entre esos viajes ya me detienen en Europa. Entonces yo allá había generado mucho dinero, ¿cierto? En esos viajes, en esos años de delincuencia. Y resulta que quedo preso en Italia. Estuve yo casi 2 años viviendo en Italia. Y cuando me vengo a Chile, me detienen en el aeropuerto. Porque me estaban buscando con fotos y todo, entonces me detienen en el aeropuerto y ahí paso a la cárcel, privado de mi libertad, esperando una condena de 5 años, que después redujeron a 1 año y el cual tuve que gastar todo lo que había tenido para O poder, sea, pagaste una fianza para salir antes del año. claro, y pagué un abogado para pedir la deportación
A lo Chile. más rápido posible, sí. ¿Cuánta Entonces, plata te hiciste mientras estabas haciendo? yo creo que tenía unos 50 millones ahorrados aproximadamente. En esos años era mucho dinero. Estamos Y tuviste hablando que gastarla todo en el de abogado. 10 años atrás, sí. Sí, y sustentarme el tiempo que estaba en la cárcel, porque ya uno tiene que costearse la comida, o sea, te dan lo que te dan en la cárcel, pero aparte tienes que tener tu desodorante, tu cepillo de dientes. Entonces, como yo tenía dinero, empecé Y a... Carlos, cuando tú estabas allá, cuando, o sea, cuando robabas en Europa, delinquías, ¿qué era lo que robabas y a dónde ibas? ¿A restaurantes, hoteles? ¿Dónde ibas? Bueno, ¿Cómo? nosotros buscábamos los departamentos, recorríamos solamente departamentos. Era subir a un segundo, a un tercer piso, a un cuarto, a un quinto. Si es necesario, entrábamos por la puerta, reventábamos la puerta principal. Pero Eh, ¿cómo sabías que había alguien? O sea, tú entrabas y no importa si había persona no, adentro. nunca entramos cuando había gente. Muchas veces reventamos una puerta y entramos al departamento y había personas. Una vez nos tocó que había una chica escuchando música o estaba con el computador, parece con audífono, y la vimos y nos fuimos al tirón. Eh, Tocábamos los timbres o golpeábamos la puerta y cuando aparecía alguien sacábamos una tarjeta y le hablábamos en italiano como que estábamos ofreciendo un servicio. ¿Tú hablas italiano? Y nos íbamos, sí. Mira. O sea, tuviste que aprender el italiano. Claro, tuve que aprender porque tenía que comunicarme, ya sea para ir a comprar una hamburguesa a un lugar o... Dime la frase que le decías cuando, en italiano, obvio, cuando la persona te entregaba, cuando salía alguien, tú le entregabas una tarjeta, le entregabas la tarjeta de ser. Bueno, yo nunca fui la persona que di como cara en ese momento. Ya. Yo era como el que mandaba a alguien y la persona tocaba el timbre y yo estaba ahí atrás, escondido por ahí, esperando el momento. Pero sí, las primeras frases que aprendí en italiano fue cuando quería fumar un pito y no teníamos papelillo. Y tuve que aprender cartina lunghe. Cartina lunghe se llama. Ya. Y tenía que ir a comprar o ce l'hai accendino, ragazzi. Tenía que conseguir fuego, buongiorno. Las palabras más comunes para poder comunicarse. Sí, Mira, pero con el tiempo las fui perfeccionando. Sí, después bien. la cárcel también, o sea, como que ya ¿Y cómo era la se te cárcel hace allá en natural. Italia? O sea, estando preso como... Era como un campo de concentración, era una habitación de unos 3x3 con una ventana pequeña, tenías poco espacio para respirar. eh, eh, no, era dura, el encierro en sí. Sí, ¿Tuviste algún problema dentro de la cárcel? la verdad es que no, porque los chilenos son respetados y por lo que yo venía y la historia que tenía, el prontuario que traía, no, siempre estuve alerta, pero no tuve problemas en la cárcel en Europa. Al contrario, todos me trataron súper bien. Y cuando, o sea, cuando pediste existió la deportación, te ¿Sí? deportaron. Y cuando llegaste acá, ¿qué hiciste? Bueno, ahí fue cuando eh, llego a Chile, llego al barrio donde estaba con mi familia, llego al hogar, es lo único que tenía para llegar. Y, y ahí estoy analizando mi vida, ya tenía en ese entonces 27, 28, casi llegando a los 30 creo. Y ahí empiezo a analizar mi vida y me doy cuenta que estoy perdido, que había perdido todo lo que había generado, que estaba sin dinero. Y mi madre llega y me dice, Carlos, voy a vender la casa y te voy a pasar el dinero a ti para que tú lo inviertas y hagas negocio. Entonces yo ahí dije, wow, tan así está la cosa, dije, ya tengo que hacer algo. Dije, así voy a hacer algo, voy a transformarme en el mejor, pero siendo otra cosa, no esto. ¿Y qué hiciste? Bueno, ahí fue cuando me pasaron un teléfono en ese entonces y empecé a ver un video y me apareció un video de educación financiera, de por qué el rico era rico y por qué el pobre era pobre, que era un cambio de mentalidad, cambio de actitud. Entonces yo estaba atrapado en una burbuja que solamente era delinquir, ¿cierto? Y delinquir y los malos hábitos y las malas energías. No tenía como, no sé, no sentía nada, podía quizás quitarle la vida a alguien y no sentía nada, estaba totalmente frío, ¿cierto? Ya como que ya había llorado, ya sufrido, en mi corazón ya estaba como una piedra. Entonces, estaba en una burbuja y de repente como que se me prende una ampolleta y empiezo a ver el video y me dice que hay otro camino ese video.
Y ese video me recomienda un libro que es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y ya, malo para leer, pues de hecho me estaban del salón de clase porque no quería leer en el salón. Entonces yo dije, ya, me voy a obligar. Y ahí empecé a estudiar ese libro, a obligarme a leer. Y fue como que descubrí una información que me cambió totalmente, me sacó de esa burbuja y me dijo, Carlos, hay otro mundo, hay otro camino, existe. Y ahí fue cuando me obsesioné y empecé a estudiar, me encerré en la habitación a leer, a hacer mis apuntes. Ahí me obsesioné completamente con la educación financiera, después descubrí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Un clásico. Kiyosaki, después llegué a Napoleon Hill y estuve estudiando en profundidad esos libros. Ya, entonces, claro, empezaste a estudiar la parte financiera. Después que tu mente se empezó a abrir como un paracaídas, ¿qué fue lo primero que construiste después de esta parte de... Bueno, empecé a construir hábitos, hábitos de mentalidad, empecé a repetirme frases como las que recomienda T. Harv Eker, empecé a poner información nueva en mi mente y ahí empecé a trabajar, empecé con el ahorro, empecé a ir debajo de mis posibilidades, eh, empecé a construirme a mí mismo en realidad primero, a reconstruirme. ¿Cuándo empezaste a ganar dinero con toda la transformación? Obviamente, como tú le decías, no, o sea, voy a ser el grande, pero de forma legal con esta información. ¿Cuándo empezaste a generar dinero y a través de qué? ¿De qué actividad económica? Bueno, logré conseguir mi primer crédito de consumo a través de los métodos que aprendí de Robert Kiyosaki y de la escuela de la calle. Porque uno en la calle aprende muchas cosas ilegales, ¿cierto? Que las podía pasar a la información legal, cómo conseguir crédito en los bancos, por ejemplo. Entonces ocupé la información que aprendí en la calle, más la que estaba leyendo, la que estaba aprendiendo, para poder sacar mi primer crédito de consumo. ¿De cuánto fue? De 5 millones de pesos. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Compré un terreno. Ok, entramos a tu mundo, Sí, al mundo inmobiliario. sí. Ese terreno, ¿qué hiciste con él? ¿Lo rentabilizaste? ¿Construiste cosas? Ese terreno, bueno, me dejé un poco de dinero ahorrado porque quería construir la casa, pero no era suficiente. Entonces ahí seguí trabajando y seguí ahorrando y seguí pagando la cuota de ese primer crédito de consumo para poder conseguir el otro rápidamente. ¿Cuánto, o sea, ahora mismo tú dices tu fuente de ingreso, que es, sé que tienes muchas propiedades. ¿Cómo construiste esa parte de las propiedades? Porque tienes varias, ¿no? Tienes como más de 10 casas, algo así en Chiloé, cabañas, todo este tema. ¿Cómo la fuiste construyendo? ¿Partió con este terreno, después otra y otra? Bueno, todo partió primero acá en la mente y a través del conocimiento que fue adquiriendo con la educación financiera, ya que me autoeduqué. O sea, me transformé en un aprendiz completamente y aplicando la información. Entonces, logré conseguir el primer crédito, lo prepagué, conseguí el segundo crédito, construí la primera casa y no me fui a vivir a esa casa. Estuve viviendo en una carpa teniendo ya mi primera casa para poder ahorrar más dinero y poder pagar más al banco. Entonces después repetí el procedimiento. Conseguí otro crédito y logré construir la segunda casa, donde tampoco me fui a vivir yo. Seguí yo, ya me arrendé una pieza de unos 100.000 pesos mensuales en ese tiempo y siguiendo las reglas del juego porque estaba aprendiendo un juego nuevo, que era vivir debajo de tus posibilidades y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces tenía que hacer la información que estaba aprendiendo y no tenía con quién compartir esa información, no tenía con quién preguntarle a alguien si realmente eso funcionaba o no, pero la persona de la que yo estaba aprendiendo tenía los resultados que yo quería, pero no tenía contacto con él, que era Robert Kiyosaki. Entonces, ya después de tener las dos casas y estar pagando los créditos en el banco con los mismos arriendos que me pagaban las personas, me quedaba un excedente. En ese tiempo arrendaba las casas en 250.000 pesos mensuales y al banco le tenía que pagar 200. Entonces las dos casas que arrendaba en 500 me quedaba un excedente de 100.
y con excedente de 100 era que yo me costeaba, por ejemplo, una habitación de 100.000 pesos. Y con mi trabajo que tenía me daba para comer y seguir ahorrando, seguir ahorrando. Y ahí fue que tuve una oportunidad de un terreno y compré otro terreno más, donde ahí pude construir mi casa donde yo ¿Dónde estoy. vives actualmente? No, esa casa que construí, la primera casa que construí donde yo viví, que fue en un lugar muy lindo, con vista al mar y cercano a la playa, y ese la regalé a mi madre. Sí. O sea, le diste lo que tanto mamá luchó. Claro, Después correcto. de una casa de cartón le regalaste una casa a tu mamá. Sí, ¿Cómo te sentiste? súper bien. La verdad es que eso fue en pandemia. Viajé a Santiago a visitar a mi familia cuando empezó la pandemia. Y mi madre siempre me decía que estaban bien, no te preocupes por nosotros, estamos todos bien. Y llego a Santiago y la encuentro toda canosa, así toda ya como abandonada prácticamente, porque ya yo no había viajado hace rato, entonces estaba mal. Yo le dije, ya vámonos para Chiloé. Y yo llevaba mucho tiempo tratando de llevármelo a Chiloé. Y ellos no querían. Mi mamá decía, no, yo no voy a dejar acá a Santiago. Entonces llegó ese momento y dije, ya vámonos. Y de hecho me llevé hasta mi padrastro y mi hermano. Los subí a todos arriba de un Suzuki Gran Vitara que tenía de 2 puertas Ya. y me lo llevaba a Chiloé. Y yo estaba ya armando una tercera casa para arrendar. Y la casa estaba ya techo y tingle, se le llama cuando está el forro por fuera nomás y el techo. Ok. Entonces yo tenía ya mi casa totalmente equipada y le digo a mi madre que te regalo la casa y se la dejé con todo. Yo me volví a la casa que estaba terminando para arrendar y un colchón al piso y ahí seguí durmiendo. Y le dejé ahí a mi familia la casa completa, full equipado, todo. Yo creo que, yo te lo digo muy en serio, hermano, yo creo que ese es el mayor regalo que un hijo le puede dar a una madre. Sí, Un techo, o sea, una parte donde puedas reposar, estar tranquilo, como tal. Yo sé que ahorita, Carlos, tú tienes una comunidad muy grande, igual tienes también mentorías de educación financiera, de cómo aprender a hacer dinero y tal, pero también creo que tienes un mentor, o sea, una persona que quisiera escucharlo por ti, quién es, qué ha hecho esta persona en tu vida, cómo, digamos, tú después de tener esta mentoría con esta persona, tu vida hizo alguna transformación en todos los sentidos. sí, correcto. Bueno, esta persona es Yaos Fitness. Em, Después de yo haber ya prácticamente salido de la pobreza, construí mi tercera, mi cuarta propiedad, ya empecé a comprar bienes raíces, ya empecé en el juego, seguí atrapado en la droga y en el alcohol. Ah. Yo, O sea, ahora tenías dinero y consumías, pero claro, dinero legal, pero igual seguías metido en la droga, en el sí, alcohol. consumiendo y era como que estaba buscando el siguiente nivel, ya tengo el auto que quiero, tengo las propiedades, tengo dinero en mi bolsillo, puedo ir a la discoteca, puedo cerrar los pubs, ya empecé a rodearme ¿Cuánto de... ganabas ahí? Si lo puedes decir, mensual. Yo creo que estaba entre los 5 y los 10K más o menos. Ya. Sí, después de haber trabajado por 500.000 pesos como jornada en la construcción. Entonces ya estaba teniendo una vida mucho mejor y mi capacidad de ahorro era mayor. Si ganaba 10 millones mensuales, gastaba 4 y ahorraba 6. Entonces seguía pagando los bancos y seguía creciendo súper rápido. Después de la tercera propiedad fue un crecimiento súper rápido. Entonces, ya entre la droga, el alcohol, perdido, cierto, atrapado y teniendo toda esta información que acumulé, habían pasado como 9 años aproximado donde me autoeduqué y no dejaba de aprender, pasaba de un libro a otro y aplicando esta información, eh, veo un video donde aparece Yao y dice, ya, ahora el siguiente nivel es dejar las drogas y el alcohol. Y dije, wow, siguiente nivel, dije yo. Tiene razón este loco. Y me toca un viaje y empiezo a ver este video y de hecho estábamos con Pam, mi pareja, y yo me obsesiono con ese video, con el contenido que tenía él y empiezo a hablar de él todo el rato y empiezo a ver sus videos y a adquirir su información. Y dije yo, no chanto, no consumo más droga, no consumo más alcohol, no consumo más cocaína. Solamente por un video. Sí. O sea, el mismo video que podemos decir
en otro contexto que me llegó cuando yo cambié mi vida de ser delincuente a poder transformarme en un visionario, en un emprendedor, ¿cierto? Después llega 9 años después otro video con otra información que me dio otro despertar. Y ahí yo dejé completamente todo, así como anteriormente había dejado de delinquir, quizás no al 100% porque seguía con maña de, qué sé yo, robarme algo en el supermercado, algo que ya dejé completamente, que hoy en día ya no. Pero no era por necesidad, No, ya era por después se había maña. quedado, claro, se había quedado un hábito en mí donde teniendo esa mentalidad todavía estaba ahí siempre tratando de infringir la ley. Sí, sí, era algo que me costó mucho dejarlo hasta que ya lo corté de raíz. Y ahí fue cuando conocí a Yados, contrato su plan y empiezo a generar dinero al tiro con él, en la ¿De sala qué forma? la sala de afiliados. El Ah, curso de 50.000 pesos mensuales, $50 mensuales. Entonces yo tenía que ofrecer su curso de él. Y me meto a una mentoría de un chico que estaba ofreciendo un plan como que daba clases acá en Chile. Lo mismo que hacía Yao, pero ya, había un chileno haciéndolo acá. ok. Y ahí yo pagué 100.000 pesos por entrar a su sala y donde él me dijo que me iba a enseñar a crear nuevas fuentes de ingresos, me iba a rodear de emprendedores. Entonces yo dije, wow, yo quiero crecer, quiero conocer a más emprendedores. Dentro en esta sala con él y a la vez con Yao, empiezo a generar dinero con Yao porque me ganaba el 30% de comisión por vender sus cursos. Entonces empecé a generar dinero con eso. Empiezo con la mentoría de este chico y me doy cuenta de que estaba siendo engañado porque no había ninguna persona empresaria en el círculo. Más que yo, era el único y yo no había contado mi historia a nadie. Estaba, ya, yo quiero, O sea, tú entraste de una forma muy humilde claro. o sea, no había ningún empresario, el único que eras tú. Sí, era como el que estaba en mejor posicionado, por decirlo así. Entonces dije, ¿sabes qué? Dije yo, puedo dar una charla, puedo dar una mentoría, puedo ayudar, cuéntame cómo puedo hacer un aporte. Me dice, no, 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 si no te preocupes, si aquí yo te voy a enseñar. Entonces después fui a conocer a esta persona directamente, me acuerdo que me había comprado un Mercedes convertible y llego al lugar donde tenía el trabajo la persona y resulta que no era lo que yo, no estaba en la posición donde yo quería llegar. Entonces no podía ser mi mentor, no podía ser guiado por él. Es decir, Entonces, un vendehumo. podríamos decir que sí. Mm. Entonces ahí me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a enseñar. Pero antes de eso, yo le cuento mi historia a Yao. Le envío un mensaje a Yaos y Yaos me dice, Carlos, hace un video y cuéntame tu historia. Y yo no sabía nada de la cámara, a mí no me gustaban las fotos, no me gustaba que me grabaran, no me gustaba mostrar mi auto, no me gustaba mostrar mis casas, nada, nada, NN completamente. Eh, entonces, con mi pareja me llevó todo el día haciendo el video. Todo el día tratando de, ya Carlos, di esto y Me esto otro, y yo imagino. transpirando así el video, bla, bla. Todo un día, ahí está el video también en las redes sociales, chicos, lo van a ver. Los Ya. primeros videos, y le mando el video a Yao y Yao, Carlos, brutal tu historia. Y empieza a responder mensajes enseguida. Y después me meto a una mentoría y él me pide la palabra. Ya, ya, Carlos, cuéntanos tu historia. Y yo, ya, y ahí me emocioné. Las pocas lágrimas que me quedaban las boté en ese momento. Y digo, ya, hermano, yo salí de la pobreza, construí casa, hice esto, aprendí educación financiera. Ya, Carlos, ahora te toca enseñárselo al mundo, compártelo con el mundo. Las personas necesitan saber lo que tú hiciste y cómo lo hiciste. Y dejaste la droga, sí, yo dije, dejé la droga, dejé el alcohol desde que te conocí. De hecho, me tatué aquí tu primer millón en honor a él. Y abajo le puse ganando ahí. Mira. Y me obsesioné con él, también con la información que compartía. Y yo dije, claro, tiene sentido porque yo no empecé haciéndolo por dinero. No empecé que quiero enseñarte para que tú me pagues. Yo quería contar mi historia y yo empecé haciendo mis charlas gratis. Empecé a crecer mucho en las redes sociales porque él me empezó a etiquetar, empecé a tener contacto con él. ¿Cierto? Él me dijo, Carlos, si haces todo lo que yo te digo que hagas, en menos de un año vas a tener un Lamborghini. Y así fue. Entonces,
empecé a inspirar a las personas, empecé a contar mi historia, empecé a contar mis proyectos. Ahí salió el video de que por un trozo de madera construí las casas. Ese Porque, video es muy brutal, hermano. sí, Ese es muy, muy brutal, que dice por un trozo de madera, este trozo de madera, algo así, ¿no? Me compré el Lamborghini. me compré el Lamborghini. Sí, Pero en ese caso con Yado, Carlos, ¿ya le has pagado una mentoría? O sea, ¿estabas en la sala VIP o algo así? ¿En qué no, sala estabas? estaba Porque en creo que él tiene varias la como... sala de afiliados, en la de $50, donde vendes sus cursos prácticamente. Y después salté a la sala de Tu Primer Millón, donde te enseñan a ser coach, a vender tu habilidad, Ok. ¿cierto? Y ya después pagué la estructura para formar una comunidad y ser coach. Así que eso ya salía $1.800. Y de ahí ya con esa información y fui practicando y me di cuenta de que la gente no valora la información gratis. Yo podía compartir, podía decirle a alguien, mira, hace esto, esto, otro, y si hace exactamente esto va a tener estos resultados. Y como era gratis, la gente no lo hacía. Entonces después aprendí que Yao dijo, no, la gente tiene que pagar algo porque van a adquirir un compromiso mutuo. Entonces ahí le empecé a poner valor al tema y ahí empecé a vender mis conocimientos, que es prácticamente el mapa de cómo yo logré de punto cero hasta donde estoy ahora. Sí. Y eso es lo que enseñas ahora en tus mentorías. O sea, enseñas cómo hacer un negocio, cómo escalarlo y nada, cómo rentabilizarlo y también, digamos, el conocimiento que llega a la persona. Pero solamente te enfocas en la parte financiera o también en la parte coaching, la parte de empoderar a la persona, de sacarlo también de las drogas, etcétera. Sí, la verdad es que se complementa todo porque la persona llega a mí porque no sabe educación financiera. Y resulta que cuando yo descubro a Robert Kiyosaki dice, ¿por qué no te enseñan educación financiera en el salón de clases? Porque te quieren pobre. Entonces dije, era pobre, tiene razón. Entonces empecé a adquirir educación financiera, autoeducar con el tiempo constantemente solo. Entonces, cuando llego a Yado, yo ya tenía 9 años de recorrido de educación financiera y había aplicado toda la información. Entonces había adquirido mucho conocimiento y tenía resultados. Y yo no me había dado cuenta hasta cuando él me dijo eso. Entonces cuando él me dice eso, yo dije, wow, tiene razón. Entonces, llega una persona a mí, no sé, una persona con un título universitario y no sabe nada de educación financiera, no sabe administrar sus finanzas personales, no sabe lo que es un activo, lo que es un pasivo, no tiene el control del dinero, está atrapado en la carrera de la rata. Y yo digo, para mí, pero eso, ¿cómo? No puede ser, no lo entiendo. Tal cual. Entonces yo a la persona le hago una charla de 20 minutos y la persona queda... Entonces, eh, prácticamente yo les cuento así, mira, yo estoy en una selva, ¿cierto? Rodeado de arbustos y yo empiezo con un machete a abrir camino, abrir camino, abrir camino y a subir para tener mejor vista. Y yo te dejo a ti el camino listo para que tú lo recorras. Wow. Entonces tú vas a llegar a donde estoy yo ahora, pero mientras tú llegas yo sigo avanzando, sigo abriéndote camino y te dejo el camino listo. Y eso es la educación De hecho, financiera. es lo que hace un mentor, Sí. que siempre toma el liderazgo y avanza para que la persona que lo siga también se encuentre con un camino limpio, como tú dices, que no va a tener tropiezos, pero sí limpio y con un mentor que lo guíe. Claro, porque nadie te quiere compartir esa información, nadie te quiere mostrar el camino, todos quieren caminar solos, ¿no? Y ahora, ¿cuántas propiedades tienes actualmente? Bueno, en casa, así en arriendo, tengo un complejo turístico, tengo 10 propiedades casas. ¿Valoradas en cuánto? Todo este complejo turístico, más o menos, ¿cuánto está valorado? Yo creo unos 400, 500 millones de pesos. Ya. Aparte de los terrenos que tengo, las parcelas, el campo que has querido con los años. Sí, me enfoqué ¿Y te harto compraste el en... Lamborghini? ¿Qué sentiste cuando te compraste el Lamborghini? Le mandaste una foto a Yado porque yo creo que tú Sí, tienes un video donde sí. Yado dice, Carlos, una persona después de estar en las drogas, no sé qué, de hecho lo tienes en tu Instagram, pasó de estar en las drogas a su primer Lamborghini. Sí, la verdad es que fue como una meta bien grande, un sueño. Un sueño, sí. Sí, fue algo como realmente todo lo que tuve que pasar para lograr esto, porque no se trata del Lamborghini, sino en la persona en la que me tuve que transformar Fua. para poder llegar
a tener un Lamborghini. Qué locura lo que acabas de decir, hermano. Literal, sí. En el fondo, el resultado impacta, pero creo que en la persona que te conviertes para alcanzar ese resultado es lo que deja la recompensa, es lo que deja el mayor valor. Y eso es lo que tú vendes en este momento. O sea, Claro. obviamente. Y tienes ahora mismo una mentoría. O sea, tienes mentorías, tienes una sala. ¿Cómo hace Sí. la gente para entrar en tu sala? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que contactarse por Instagram, enviarme un mensaje y que estén comprometidos a aprender porque hay muchas personas que quieren, pero no están comprometidos y realmente no estoy para perder el tiempo. Si alguien quiere entrar a aprender, yo le voy a dedicar el máximo tiempo y lo voy a hacer crecer. ¿Te apasiona ese tema, Sí, Carlos? descubrí mi propósito gracias a eso, es poder compartir mis conocimientos con las personas y poderlos ayudar porque como yo estuve atrapado en ese momento, cuando estaba atrapado en la delincuencia, pensando que era el único camino, y descubro otro camino, hay muchos chicos hoy en día que no saben que existe este otro camino. Entonces yo les muestro otro camino y tienen un despertar como yo lo tuve con un video. Entonces, impactar a esa persona o mostrarle otro camino. Claro, empiezo enseñándole la educación financiera, pero después les fortalecer la mente, la creación de hábitos, ¿cierto? Y todo un complemento porque si tú quieres ser exitoso en la vida, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo ahora y cambiar los hábitos, cambiar tu entorno, cambiar tu mentalidad. No es tan solo educación financiera. Claro, porque la educación financiera es una herramienta económica, pero lo que tú dices es cierto. O sea, una persona puede tener todas las herramientas, pero si tiene la misma mentalidad, no avanza. Hay una frase que dice, no puedes resolver el mismo problema del mismo pensamiento que se creó. Es Correcto. decir, tiene que haber un salto de conciencia, tiene que haber un salto cuántico Sí. también. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque las personas que estamos en la transformación y el crecimiento personal nos convertimos nos obsesionamos con este tema de crecer y de avanzar. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo nivel? ¿Cuál es el próximo nivel de Carlos? Mira, seguir fortaleciendo mi mente. Yo estoy como enfocado en el presente ahora ya, en no fallarme a mí mismo ahora ya. Seguir construyendo mi familia, seguir construyéndome a mí mismo. Eh, estoy, tengo una obsesión como poder impactar el máximo de vidas posible. Poder ayudar al máximo de personas posible. Como que por ahí va mi mentalidad porque entendí de que el dinero es una consecuencia. Entonces, si yo entrego mucho valor, sé que va a llegar. Y mientras tanto, yo me estoy transformando en una persona que se merece el éxito en la vida. Bien. Entonces, al entender que el dinero es una consecuencia de la persona en la que tú te transformas, estoy transformándome en una persona que se merece eso en todas las áreas. O sea, hoy en día ya he aprendido a amar, he aprendido a perdonar. Mi corazón está sano, ya no le hago daño a nadie, no soy capaz ni siquiera de matar a una mosca, no me puedo robar nada en el supermercado. O sea, mi mentalidad está tranquila, estoy construyendo nuevos hábitos, estoy viviendo en paz, estoy viviendo en presente. Como que le di un vuelco a mi vida completamente, estoy Qué tremendo, alineado con hermano. mi Lo que tú propósito y todo. compartes de verdad, gracias por traerlo a este espacio porque es una inspiración, hermano. Es una inspiración, de hecho, para mí y para muchas personas que van a ver este contenido. Sé que no estás solo y que a lo mejor quisieras agrandar, como lo acabas de decir, tu familia. Em, ¿Qué representa para ti tu pareja? Mi compañera, la de finales dicen por ahí, la del proceso, porque ella estuvo conmigo cuando dejé la droga y el alcohol, y de hecho lo dejamos juntos también. Ella Bien. también la dejó y ha estado ahí. Hemos pasado como todas las parejas diferentes O sea, etapas ella y también ha transitado el desierto y también ha crecido, ha evolucionado junto contigo. sí, correcto. Qué hermoso, man. ¿Piensas tener hijos? Sí, por supuesto. ¿Cuántos? No es que Dios me quiera dar nomás un jardín completo, una escuela de fútbol, lo que Dios quiera. Estamos ahí, Bien, sí. bien. Carlos, vamos llegando al final. Em, Sin antes agradecerte, obviamente, también a ti, a tu pareja, sé que está por allá atrás, siempre apañando y aportándote. Em, Sé que tienes mucho que aportar a las personas, ¿no? Te voy a hacer una primera pregunta, después te hago la última. Y esta primera pregunta es, ¿qué le dirías tú en este momento a esas personas
que hoy están delinquiendo, que hoy están robando, que hoy están drogándose. Porque el ser humano no nació así, el ser humano nació como un lienzo en blanco, solo que la vida lo llevó a esas cosas. Pero esa persona aún sigue soñando, aún sigue queriendo que su vida se transforme. ¿Qué mensaje le dirías tú? Que si quieren transformar su vida, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Yo, al ser un delincuente y seguir siendo esa persona que era, tenía los mismos resultados, la pasaba mal, pasaba en la cárcel, ¿cierto? Estaba en sufrimiento, en dolor, en pena, vibrando en culpa. Y al cambiar esa persona y transformarse como cualquiera lo puede hacer, como yo lo hice, porque si tú estás en ese mundo, si tú que estás mirando este video estás atrapado en ese mundo, es porque no sabes que existe otro. Entonces, cuando tú te das cuenta que existe otro y empiezas a seguir ese camino y te das cuenta que es un cambio de mentalidad, tu vida va a cambiar. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu entorno, tu forma de pensar es lo más importante, porque realmente somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si tú estás pensando en delinquir, en drogarte, ¿cierto?, en hacer daño a las personas, esa es tu vida, eso es quién eres tú. Entonces tienes que dejar de pensar de esa forma y cambiar tu mentalidad y acercarte a las personas que están donde tú quieres llegar. Es lo más importante. Creo que es lo más importante. De hecho, el contexto te define. Somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Tú escalaste y sé que estás en este momento queriendo escalar. Estás con Yado y es como un mentor que se convirtió para ti. Me imagino que después vas a estar ahí viajando a Miami, estando en su sala ya de, no sé, 10.000, 15.000 dólares que tiene. Así que bien ahí, Carlos. Una última pregunta y tiene que ver con tu forma de conectarte con esto que nosotros siempre nos sostiene, ¿sí? Que es algo por encima de nosotros, mucho más poderoso. Si pudieras hacer una pregunta a Dios, si Dios pudiera responder una pregunta tuya, ¿sí? Con la certeza de que Él te va a responder esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería? Si yo le hiciera una pregunta a Dios. Con la certeza de que Él te va a responder esa pregunta. Es que Dios me responde todas mis preguntas. En este momento, ¿cuál sería esa? Constantemente. A ver, ¿cuál sería en este momento? Si Dios me va a dar sabiduría, sabiduría eterna. Si me va... que siga, a ver, más que una pregunta, no sé, no tendría como una pregunta precisa en estos momentos. Cámbiate de la pregunta. Si pudieras decirle algo a Dios con la certeza que Él te respondería, ¿qué le dirías? Me agradecería. Solamente gratitud y mucha gratitud. Agradecerle. Sí, más que hacerle una pregunta es agradecimiento. Bien, bien. Hermano, gracias. Gracias por estar acá. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Créeme que este contenido que acabas de crear ha sido una locura. Siento que va a llegar a muchas personas y yo me doy por pagado, como lo hicimos antes de comenzar el podcast, una oración, y yo me doy por pagado, yo sé que tú también piensas así, que con una sola persona que logre ver este video en cualquier parte del mundo, y esta persona que está acá, con su historia, con su testimonio de vida, con todo lo que vivió, transformó en su vida y lo que es hoy día, tú también lo puedes hacer. Así que gracias, Carlos, gracias por estar acá. Después, bueno, puedes decir tus redes para que también te sigan. Un gusto, bueno, también agradecerte por esta instancia de poder compartir mi historia. Hay mucha información valiosa. Síganme en redes sociales como Carlos Minecart, en TikTok y en Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube que estamos creciendo y atrévanse, chicos, a invertir en conocimiento, lo más importante, porque si ustedes invierten en conocimiento, eso les va a servir para toda la vida, ya sea comprándose un libro, invirtiendo tiempo. No se trata solamente de dinero, también pueden invertir tiempo viendo este contenido, ¿cierto? Viendo información de valor y, como le dije anteriormente, atrévanse a seguir los pasos de esa persona que está donde ustedes quieren llegar, porque ahí dejaron un rastro, están dejando la huella, el camino, y
Y si ustedes siguen ese camino, van a llegar a ese destino. Si ustedes quieren seguir el camino de delincuencia, van a terminar en la cárcel. Si quieren aprender educación financiera, van a volverse millonarios. Amén. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por estar acá, amigo.